La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Hola, 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 muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidas sean todas a este espacio Mundo Cristiano Las Mujeres, donde estamos aquí nuestra hermana Joana y su hermana Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Joana, ¿Ulises de qué? Todavía. Todavía. Estamos en espera. ¿De todavía qué? ¿Del idóneo? Estamos en espera del idóneo. Ah, bueno. Oren por mí, hermanas. ¿Por qué? Para que el Señor me envíe el idóneo adecuado en su momento. Ah, oye, la arreglaste. Oye, me dejó así, me salió rápido ya de la situación. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero y Joana Ulises del idóneo. Exacto. Ok. Este es su espacio Mundo Cristiano, donde nosotras también subimos contenido en nuestra plataforma Mundo Cristiano IDP YouTube. Y nuestro pastor Alvin Carrasco está al frente de nuestra congregación. Gracias por seguirnos, por comentar, por compartir. Los que se quedan calladitos, también ustedes. La gloria sea para el Señor y las bendiciones también de compartir su palabra en este mes hermoso donde nosotros estamos hablando con relación a la fe. Joana, saluda, que no te dejan saludar. Dios le bendiga, hermanos y hermanas que siempre están en sintonía con nosotros, dispuestas, así como decía Wendy, a aprender de la palabra, a compartir este contenido que nosotros preparamos para ustedes, que siempre lo decimos, nosotros aprendemos bastante y lo podemos compartir con ustedes y es una bendición hacerlo, porque crecemos en la palabra del Señor. Sí, me gusta mucho cuando tú dices que crecemos y esa parte sé que es intrínseca tuya cada vez que hablas, porque definitivamente cuando nos exponemos a la palabra de Dios, nosotras creemos que no la sabemos todo, pero no es así. Cada vez la palabra de Dios se va revelando de una forma diferente en nuestras vidas y independientemente de en qué etapa estamos, ella aplica para esa etapa en la que estamos y nos expone a situaciones en las cuales debemos aplicarla. ¿Por qué? Porque es un modo de vida y todo lo que nosotras hacemos está involucrada la palabra de Dios y sale mucho mejor cuando la ponemos a la luz de la palabra. Como dicen ustedes, lo vemos mediante el lente bíblico y nosotras podemos entonces entender tantas cosas que nos preguntamos, hacemos muchas interrogantes. Nosotras las mujeres siempre estamos expuestas a tantos diferentes ambientes que creemos que no aplica y es en todo, absolutamente en todo. En esta ocasión que vamos a hablar de la fe, me gusta mucho cuando hablamos de la fe en la etapa que es la fe salvadora. Y yo decía, cuando vi el tema, cuando lo estábamos analizando, digo, pero ven acá, ya yo soy salva, ya. ¿Para qué estoy estudiando el tema? Precisamente para poder explicar a otras vidas que necesitan entender esto y para yo también saber y hacer el checkmark, la lista con las marcas de cotejo, saber si en verdad yo entiendo qué es una fe que salva y a qué se refiere las escrituras con una fe salvadora. ¿Sabe que siempre limitamos a la fe como algo de que tengo fe en lograr o alcanzar una meta? Voy a orar con fe para que el Señor me dé. Pero cuando vamos al contexto de la palabra, vemos el trabajo, la función de la fe salvadora en nuestras vidas, comprendemos que es mucho más amplio y es más gratificante entender que yo tengo que tener fe y por mediante esa fe yo he sido salvada. Ahora, ¿qué me corresponde hacer? Esa sería la pregunta. Sí, hemos estado hablando en las diferentes entregas de qué es la fe, por qué tengo que tener fe, en quién tengo que tener fe, si la fe sola salva o de qué tengo que ser salva, qué fue lo que hice, por qué tengo que recibir un rescate, un salvador. Todo esto lo hemos tratado ya anteriormente y en esta ocasión queremos entender esa parte de cuando ya, el Señor tocó mi corazón,
mediante la palabra que fue dicha, Ujú. porque también hablamos con relación a eso, de que cómo creerán si no hay quien les predique. Ujú. Para que alguien crea, tiene que escuchar la palabra de Dios. Así es. Entonces el Espíritu Santo hace el trabajo de darte a ti esa convicción, porque por tu propia naturaleza, por la mía, en el momento que lo tuve que hacer, no fue posible, porque yo no quería saber. Nosotros por naturaleza no queremos saber nada de Dios. Entendemos que Él es un Dios malvado, injusto. Bueno, hay gente que hasta le atribuyen las obras del Creador a otros dioses, Sí. porque ellos asumen que el sol es un dios, que la luna es un sol, la Exactamente. tierra, hasta los animales, la vaca, lo que sea, con tal de no atribuirle a Dios lo que a él le corresponde. ¿Por qué? Porque el ser humano, como decíamos anteriormente en otros programas, fue creado con esa necesidad de entender que hay algo superior y creer en algo superior. Bueno, ese Dios que nos creó, nos ama tanto, que mandó a su Hijo unigénito para que muera por nosotros y nosotros entonces entender ese sacrificio tan grande, aceptar por medio de la predicación de la palabra. El Espíritu Santo nos convence, recibimos esa justificación y entonces somos parte del reino, de la grey y todo esto. Esa fe se llama fe salvífica, la fe salvadora, la fe que me constituye como hija, no solamente una creación de Dios, sino como hija y Como hermana, hija coheredera de Jesús. Exactamente. Entonces, esa parte, esa dinámica que le acabo de explicar es a lo que nos referimos. Ahora bien, va más allá que un simple paso de un minuto que acabo de decir, sino que la persona que acepta, que da ese paso de arrepentimiento, tiene que seguir adelante para que entonces esa fe vaya creciendo, no solamente para mover montañas, como dice, No. como decimos No. muy, como decimos muy comúnmente, muy repetidamente, una fe que mueve montaña. No es solamente eso, es una fe que entiende a quién le ha creído. Y como dice la palabra del Señor, que el justo por la fe vivirá. O sea, con esta fe es que me voy a poder vivir y mantenerme en la tierra mostrando a Cristo. Exactamente. Como usted hablaba, la fe no es algo que se manifiesta solo, sino que viene conectado. Primero debo creer en qué, en el sacrificio que hizo el Hijo para salvarme de la condenación que yo tenía, que era la muerte. O sea, para que en Él mis pecados sean perdonados. O sea, yo necesito creer primero ese paso. El Espíritu Santo que me convenza. Luego viene la fe y yo entender que he sido salvada. Ahora vivir de acuerdo a eso, justa y piadosamente, predicándole a otros de lo que yo he creído. Ahora, Joana, ¿qué pasa en ese paso antes de nosotros seguir en lo de la predicación? En la parte de lo que es el creer y la parte de recibir esa salvación. ¿Qué pasó en el tiempo de los reformadores? Anteriormente. O antes de los reformadores. Sí, antes de los reformadores, que bueno, que cuando vinieron los reformadores, Exacto. ahí fue que vino la luz y el entendimiento Exactamente. de que no era de esa manera, porque siempre, mis amadas, hay un grupo que quiere tomar ventaja de la situación, financieramente, Y poder. Exactamente, eso le iba a decir, y más como estaba el pueblo, que no tenía acceso directamente a la palabra, no estaba en un idioma que ellos pudieran entender, sino que estaban los principales, que ellos entendían. Como usted mencionaba, el ser humano tiene esa necesidad de adorar, de rendir culto a alguien o de dejarse guiar por alguien. Entonces tenían estos, los principales de la iglesia romana, que eran los que lo guiaban. ¿Y que ellos hacían? Lo que ellos le presentaban, que era lo Exacto. correcto para ese momento. Y ahí vemos cómo surge, cómo Dios mueve a estos hombres para que puedan llegar a lo que es la palabra del Señor Sí. y entender cómo ellos pueden ser salvos. Sí, pero se aprovechaban entonces, hubo un inicio muy bien, muy bonito, etcétera, pero entonces se fue contaminando todo esto y fueron entonces tratando de que las personas fueran trayendo dinero, Exacto. fueran haciendo cosas, le fueron cargando lo que era la salvación de una manera que nada que ver con lo que decían las Exacto. escrituras. Y repetimos la parte clave de aquí, era que las personas no tenían acceso a lo que era la verdad, que era la palabra de Dios. Entonces, lo único que ellos tenían como
verdad de Dios. Era lo que ellos decían. Exactamente. Y se aprovecharon de esa ignorancia. Esas pobres personas tenían que pagar, hacer obras, diferentes sacrificios. Y de ahí es que se va creyendo, se va llevando, va trayendo aquí al tiempo de hoy lo que es hacer obras para tú ser salvo, para tú recibir la benevolencia, para tú entenderte que eres bueno, y eso es lo que ha engañado a todo el mundo en ese sentido. Entonces aquí viene pan y se declara la verdad. No es por obras. Aquí dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28. Entonces, con todo lo que hemos dicho, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso es para la justificación. Sin las obras de la ley. Eso es para la justificación. También en Romanos 4 y 5 dice, pero al que obra no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y dice en Efesios 6, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obra. En esta obra estamos hablando de que no es lo que usted venga y traiga, ni todos los sacrificios que haga, para que nadie se gloríe. No queremos quedarnos ahí mucho tiempo ahí, sino que queremos que entendamos que la fe es suficiente para usted recibir la salvación. No necesita hacer ningún tipo de obras para la salvación. Ahora bien, ¿qué pasa después que usted cree? ¿Qué pasa después que usted entiende ya quién es Jesús? ¿Qué fue el sacrificio que Él hizo por usted? Todo lo que Él hizo, que murió en la cruz del Calvario, todo lo que es el Evangelio completo, la muerte, la vida, el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después que tenemos eso claro, ya entonces viene una nueva vida para todo aquel que cree. Exactamente, y ahí entra el concepto y la definición de lo que es la fe. Exacto. Que lo podemos ver en el libro de Hebreos. Que hemos leído. Hebreos 11 dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí se basa en creer en el sacrificio del Hijo para el perdón de mis pecados. Entonces, en esa fe de lo que Él ha hecho por mí, por justificarme y salvarme, ahí yo puedo obtener esa fe salvadora en Cristo. Y algo que usted mencionaba, y es que no es por obra, o sea, nada de lo que yo pueda hacer. Y hablábamos antes de que vinieran los reformadores. Ellos hacían lo que otros les decían. ¿Y por qué no tenían fe? Porque no habían escuchado la palabra. Y como menciona la palabra, ella viene por el oír. Y si no escuchaban la palabra, no podían crecer en fe, sino que crecían solamente en obras y entendían que lo estaban haciendo de la forma correcta para ese entonces. Y me gusta mucho como anteriormente, antes de que viniera Jesús, habían personas que creían en el que había de venir. Óyeme, yo cada vez que yo leo esa parte dice, no, creo en el que ha de venir. Exactamente. Ni siquiera había llegado. Y entonces nosotros ya tenemos la certeza de que Él vino, Él murió y resucitó, y creemos en el que ya vino, murió y resucitó y volverá a rescatarnos. Exactamente. Y en eso dentro, y me disculpen, en esa parte está Abraham, que dice la palabra de Dios que a Abraham se le fue contado por justicia, es decir, el sacrificio del hijo se le fue contado a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham no escatimó ni a su propio hijo para presentarlo delante del Señor. O sea, él no puso pero, sino que confió en Dios en una plena padre de la fe. Lo vemos ahí, cómo él confió, y Dios le contó eso por justicia, por cómo él estaba. O sea, no veo nada, pero creo en ti. Y cumplo con lo que me estabas diciendo. Y él no vio que venía ningún sacrificio, ni que se iba a proveer, ni nada de esto. Él confió plenamente. Exactamente. Una obediencia bajo la fe y la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque él conocía el que le llamó. Y ahí es que viene todo esto. Tenemos que tener la certeza, la noticia en nuestra mente, pero de conocer. Exacto. Todo lo que nosotros podamos conocer acerca de Él, acerca de Jesús, para entonces poder asegurarnos y asentir, decir sí. Eso es verdad. Eso es así. Yo creo y confío en esa noticia, en esa información, en todo lo que se llama la verdad de Cristo. Y
Luego entonces que nosotros tenemos esa certeza y todo esto que nosotros hemos hablado, entonces viene lo que es la fidelidad, la confianza y todo lo que es la seguridad, la confianza de que solo Él puede salvarme, clamando al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, pero ya teniendo toda esta información con nosotros. ¿Qué pasa? Después que tenemos esta fe, que creemos y que venimos a los pies del Señor, hay una vida que tiene que demostrar, porque Exactamente. todo esto se habla de evidencia. ¿Qué es lo que evidencia? Que ya yo creo y confío en eso que se llama la salvación, Jesús en mi corazón, que fue lo que Él hizo en mi vida. ¿Cómo yo evidencio ante otro que no conoce, pero que necesita también conocer a ese que está en mi corazón? Y que no suene una contrariedad por las obras. Es que hay un tipo de obra que Exactamente. tiene que ser demostrada. Exactamente. Pero es después que ya yo soy salvo, no para salvación. Es el resultado de yo haber entendido, yo haber creído y tenido fe en el Señor, Exacto. recibir esa fe salvadora, es el resultado que yo voy a mostrar las obras. Como mencionaba y le decía a Wendy antes de iniciar el programa, que ese era como uno de los debates que tenía Pablo y Santiago, y que preséntame tus obras, pero preséntame tu fe. Y él inicia con una pregunta: ¿de qué le sirve a uno alegar fe si no tiene obra? Es decir, ¿de qué nos sirve a nosotros alegar que tenemos la fe en Cristo, pero no manifestamos lo que creemos? No somos ejemplo, no somos luz de lo que ya hemos recibido, Sí. manifestando a Cristo, Sí. compartiendo a Cristo. Sí, porque hay un detalle muy importante que nosotras tenemos que tener en cuenta. No vale la pena que yo tenga una información y yo crea que esa información es verídica. Todo eso está muy bien, pero otra cosa que compruebe que yo sí sé esa información y yo creo en esa información y que sé que es verídica es que las personas vean en mí el ejecutar de esa información. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo acepté como mi único y suficiente Salvador. Está en mi vida, en mi corazón. Pero si yo no camino, si yo no doy esa certeza y doy ese fruto, que la Biblia lo identifica bien claro. La fe tiene en nosotros la verdad. La verdad es Cristo. Ahora bien, ¿cuáles son esas demostraciones? Hablamos de fruto de la paz, la bondad, la mansedumbre, la templanza, y se oye muy bonito, pero es cada vez que yo estoy en una situación diferente y distinta, ejecutarla diferente a aquel que no tiene esa verdad en su corazón, que no tiene ese a Cristo en su corazón. ¿Qué pasa? Muy bonito, en Santiago precisamente capítulo 2. Usted, antes de leer esa parte que usted Adelante. mencionaba, el mismo libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice: Hijos sí. míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene que vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola no tiene obras, está muerta. O Es sea, una ese fe vana. resultado, exactamente, tiene que llevarla a la acción de manifestar esa fe que ustedes han recibido. O sea, que tienen en el Salvador, manifiéstela, no solamente se queden en, yo tengo fe, pero tu accionar. No puede ser una fe estéril, vacía, que no demuestre. Porque, ¿qué pasa? Pero es que sí, en Santiago 2:19, ahí nos dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos creen muy bien y tiemblan, pero son demonios, o sea, no están a los pies del maestro, no les sirven a él. No es solamente creer y temblar, es también creer y ejecutar Exactamente. y demostrar que Él es el Hijo de Dios. Y no es temerle de miedo, no, es de un temor de respeto. Reverente. Reverente, esa es la palabra. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros? ¿Cuál es la conclusión de todo lo que hemos dicho aquí? Resumiendo de una manera que se entienda. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, no se ve,
pero Él es tan tangible, como estaban hablando ustedes. Él creó lo que se ve, lo que se toca. Él es el creador de todo. Pero si usted no tiene esa certeza, y es la oración nuestra de nosotros, los cristianos, los que estamos en la fe, es que el Espíritu Santo pueda hacer ese trabajo en tu vida y en tu corazón, de que traiga esa convicción, porque de otra manera no va a suceder. No. Eso es un regalo que Él le da a todo el que cree, que quiere aceptarlo como su único y suficiente Salvador, de que esa fe puede llegar a su corazón. Esa noticia llega a donde usted la asiente en su vida, en su corazón, y entonces usted hace verídico y da evidencias de que ya ha creído. ¿Que es un proceso que sucede en 30 minutos? No, es un proceso diario, pero que es un deseo, porque cuando uno viene, uno se arrepiente, uno viene a los pies del Maestro, uno viene con un arrepentimiento sincero, de que duele, de que no quiero volver a hacer eso, de que me repugna lo que estaba haciendo, de que eso que estaba haciendo está mal y que no quiero volver. Es como el cerdo vuelve a su lodo, vuelve a su vida normal, porque es su modo De vida, o sea, su manera de es vivir. su naturaleza. Exactamente. Pero una vez que ya un ser humano sale de ahí, entonces ya no es mi naturaleza. ¿Por qué? Exactamente. Porque ya no vivo yo y mi naturaleza ha sido cambiada y mi mente está siendo renovada. Está siendo renovada, se le va a decir que tiene que ser de una manera, de un constante Sí, estudio, siempre. de un constante renovamiento, no sé si esa palabra está bien dicha, de nuestra mente, para que podamos vivir esa vida que el Señor quiere que nosotros Sí. vivamos. Y Wendy, antes de terminar, nosotros Sí. estamos hablando de que no es una fe estéril, es una fe que manifiesta, por así decir, las obras. No es que esto va a contribuir a nuestra salvación, como mencionaba Wendy, es algo que sucede al inicio. Ya usted ha sido salvado, o sea, usted tiene que dar, reflejar, Por manifestar consecuencia de. esa salvación que ya usted ha recibido, que se manifiesta con gozo, con esa Sí. alegría, esa seguridad Sí. que habla la fe Sí. de que hemos sido salvados. Sí. Por eso es importante entender que no es porque ya usted entendió, sintió el llamado, se arrepintió, ahora tiene que hacer la obra para mantener esa salvación. No, es el resultado de haber recibido la salvación mediante la fe. Me gusta mucho en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, donde nos dice: además, siempre damos gracias a Dios porque al llevarles su mensaje, ustedes lo aceptaron Exactamente. como lo recibieran de parte de Dios. Óyeme, el aceptar la palabra de Dios como si fuera su palabra, porque es su palabra, no deseando que venga una voz gruesa y que le hable. Yo no quisiera, ¿verdad? Yo voy a salir huyendo si sucede algo así. Sino aceptar la palabra como verdadera, como lo que es. Entonces, y no de un ser humano. Y es verdad, ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Le damos gloria a Dios, Así es. porque si usted ha decidido hacerlo así, pues entonces siga caminando en ese proceso. No nos quedemos estancados. Es muy duro y entiendo que cuando nos quedamos así como tan inertes, tan diferentes y no buscamos las escrituras y no estudiamos cada vez más, nos vamos a estancar y vamos a estar perdiendo el tiempo. Como usted mencionaba, los demonios tiemblan y creen. O sea, no van a dedicarse al estudio profundo de la palabra. Para Tiemblan y transformar. creen y tiemblan. Así es. No es que le estamos diciendo demonios. No, jamás, sino que aceptemos y confiemos y entremos confiadamente que Jesús vino y abrió ese camino para que nosotros Exactamente. podamos entrar libremente al trono de la gracia, pero nosotros tenemos que caminar por el camino. Me gusta mucho también que nosotros estamos claros en que este camino no va a ser un camino de flores ni sencillo, pero no se trata de eso. Se trata de caminar con el que lo caminó, que es Jesús. Jesús ya pasó por todo esto y Él experimentó todo lo que tenía que experimentar. Y nosotros entonces, haciéndolo como Él lo hizo, lograremos llegar allá a nuestro final, morada. a nuestra final, el fin del camino de todo esto que estamos caminando. Hay situaciones que vamos a vivir, vamos a pasar por enfermedades, pero el punto siempre decimos lo mismo, es hacerlo con
la mente clara de que vamos a llegar al Padre Celestial y que en el camino vayamos predicando todo esto que vamos viviendo con mucho gozo, ánimo y mucho amor para aquel que no le conoce, invitándolo a que lo conozca. Así es, no tenemos más tiempo. Joana, gracias. Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros el día de hoy. La paz y la misericordia de Dios sea con ustedes. Hasta la próxima. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.